días, ¿cómo están? Bien, contentos, gozosos. Qué padre es alabar a Dios, ¿verdad? Qué gozo, qué alegría es poder cantar unidos al Dios que adoramos, al Dios en el que creemos y que sabemos que nos ha otorgado salvación en Jesús, y lo único que nosotros hemos hecho o que hemos agregado a eso es creer que Él lo hizo todo por nosotros. ¿Ok? Bien, vamos a seguir compartiendo. Como ustedes saben, hace 8 días comenzamos con una serie que yo titulé Formas en que adoramos a Dios, o cómo es que adoramos a Dios. Y si ustedes recuerdan, ¿verdad? A manera solo de recuento, empezamos por definir qué es adoración y cómo adoramos a Dios. ¿Alguno de ustedes se acuerda qué es adoración? Obediencia, humillación, reverencia, ¿qué más? Vivir adorando o sirviéndole a Dios con todo el corazón. Entonces nosotros entendimos hace 8 días que la adoración no se limita solamente al domingo o al tiempo en el que yo vengo y canto, ¿verdad? O levanto mis manos en gratitud a Dios. Eso es una mínima parte, decía yo hace 8 días, como el broche de oro con el que cierras tu semana, porque se supone que durante toda esa semana tú estuviste honrando a Dios, buscando su rostro, siendo obediente, amándole, sirviéndole, poniendo en práctica su palabra, y quedamos entonces que la adoración es en espíritu y en verdad. ¿Recuerdan ustedes que Jesús tiene una plática con la mujer samaritana? Y que la mujer samaritana, ¿verdad? Lo primero que empieza a cuestionarle a Jesús es: ¿dónde se adora al Padre? Porque ustedes dicen que es en Jerusalén, en el monte Sión, pero nosotros y nuestros padres decimos que es en Samaria, en el monte Gerizim. Y Jesús le responde a la mujer: mujer, créeme, eso es lo que menos debe preocuparte, porque vienen días, viene el tiempo en que los que adoran al Padre lo adoran en espíritu y en verdad. Dios es espíritu, quedamos hace 8 días, ¿verdad? Y tales adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad. Y con esto lo que Jesús le estaba diciendo a la mujer samaritana es: deja de preocuparte por creer que es en un lugar en donde se adora a Dios, porque a Dios lo adoras en todo momento y en todo tiempo. Dios tiene sus ojos puestos sobre la humanidad, sobre su creación, sobre sus hijos, los 7 días, las 24 horas. No hay momento en que Dios no esté viendo nuestro proceder, nuestra vida. Pero cuando nosotros nos limitamos a creer que el domingo me convierto en cristiano y en la semana me convierto en mundano, pues no soy un verdadero adorador, porque mi vida consiste en que día con día, momento tras momento, estoy honrándole. De hecho, si ustedes recuerdan, hablamos que adorar viene de una palabra griega que era proskuneo. ¿Se acuerdan qué era eso? Y hasta les dije, es una palabra muy fuerte, es un concepto muy fuerte, pero en realidad es: bésame como el perro lame la mano. Y esto fue lo que Satanás le pidió a Jesucristo cuando le dijo: todo esto te daré, y le pone los reinos y le dice: si tú postrado me adoras, si me besas como el perro lame la mano. En un sentido, lo que estamos hablando, nosotros entendemos hoy, ¿verdad?, que una mascotita cuando le lame la mano a su amo es porque para él lo es todo. Porque no está preocupado si va a comer, si va a tener, o sea, para ese animalito el amo lo es todo. Y en ese sentido no estoy diciendo, ¿va?, para que no nos confundamos, porque va a decir el pastor dijo que somos como animalitos. No. Pero la idea que nosotros podemos extraer de ahí es que el que adora a Dios está confiado en Él, está abandonado en Él y realmente ha depositado su vida y está confiado en que Dios va a suplir, en que Dios va a cuidar, en que Dios va a proveer, en que Dios va a estar siempre al pendiente de su vida. Y precisamente Satanás lo que quería era la adoración de Jesús y, en un sentido, la adoración de nosotros. E incluso hablamos hace 8 días que a veces el objeto de tu adoración puede ser tu trabajo, puede ser tu familia, pueden ser tus hijos, puede ser un deporte, puede ser un hobby, puede ser cualquier cosa que esté reemplazando a Jesús del trono de tu vida. ¿Ok? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, porque podemos decir que somos adoradores, pero Jesús mismo en la palabra dice: por sus frutos los vas a conocer. Y hoy no voy a hablar de esos frutos, ¿verdad? Porque parece que quiero hablar de eso, pero en realidad no. Hoy quiero seguir hablando, ¿verdad?, ya poniendo esta base y recordando qué es la adoración. Quiero hablar de lo que nosotros adoramos a Dios cuando le obedecemos. ¿Ok?
Tú y yo adoramos a Dios cuando le obedecemos. Yo quiero que entiendas que adoración implica muchas cosas y vamos a estar viendo durante un buen tiempo cómo es que adoramos a Dios con actitudes, tal vez en este caso hoy vamos a ver con obediencia, porque tú y yo podemos decir que adoramos a Dios, pero si no le obedecemos, en realidad no estamos adorando al Padre. Y quiero hacer una oración, pero antes de orar, acompáñame a Juan capítulo 14, versículo 5. Juan capítulo 14, versículo 5. Y antes de leerlo, vamos a hacer una oración. ¿Ok? Señor, queremos darte muchas gracias esta mañana. Gracias por permitirnos estar reunidos en este lugar, adorando y bendiciendo tu nombre. Siempre lo he dicho, Padre, y no me cansaré de decirlo, porque has sido tan bueno con nosotros que no solamente permites que exaltemos tu nombre, que levantemos nuestra voz para reconocer tu grandeza, para agradecerte por lo que has hecho en nuestra vida, sino que también, bendito Dios, traes alimento a nuestra alma, porque tu palabra es alimento a nuestra alma. Tú mismo lo dijiste, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y domingo tras domingo, Señor, tú tienes algo que enseñarnos, algo que hablarnos. Yo te pido que uses mi vida, que sea tu Espíritu Santo el que dirija mis palabras, que sea tu Espíritu Santo el que confronte, el que amoneste, el que redarguya, el que también anime, el que consuele a través de lo que hoy vamos a hablar. Ayúdanos a ser verdaderos adoradores, que entendamos que tú no estás limitado a un tiempo o a un espacio, que tú eres espíritu, y eso quiere decir que en todo momento y en todo lugar tú estás presente observando nuestra vida. Queremos ser esos adoradores que siempre tengan presente que todo lo que hacemos, que todo lo que hablamos, la forma en que actuamos, la forma en que procedemos, demuestra si realmente adoramos tu nombre, adoramos lo que hiciste, adoramos tu presencia o no lo hacemos. Habla nuestra vida, Señor. Habla también a la mía en primer lugar, Señor, que lo que yo enseñe sea algo que yo viva, que sea real y que sea abrazado por mi vida, así como por cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias. Amén y amén. Ok, entonces partimos de que adoramos a Dios cuando le obedecemos, ¿ok? La adoración conlleva obediencia. Tú no puedes decirle a alguien que le amas si no eres obediente, y pregúntate o responde también si no es cierto cuando tus hijos de repente van creciendo y dicen, papá te amo, pues no se ve. Ay, ¿cómo dices eso si te lo digo? Pues nunca me quieres obedecer. Y uno traduce, ¿verdad? Y le decimos a los hijos, es que la obediencia me demuestra que me amas. Cuando tú no eres obediente, pues me estás demostrando lo contrario. Y claro que ellos van en un proceso de crecimiento, de madurez. Y a veces nosotros como cristianos estamos así, ¿verdad? Señor, yo te amo con todo mi corazón. Pues ni se nota. Ay, Señor, si pudiéramos platicar a viva voz con Él. Ay, Señor, ¿por qué dices eso si todo el tiempo te estoy diciendo que eres hermoso, que eres grande, que eres precioso? Es más, los domingos soy el que más levanta la voz. Sí, pero en la semana no me obedeces. Sí, pero en la semana no haces lo que te digo. Sí, pero en la semana ni siquiera sabes lo que yo pienso porque nunca abres tu Biblia. Entonces, cuando adoramos es cuando obedecemos. Cuando obedecemos es que adoramos. Y fíjate lo que dice este pasaje. Si me amas, ¿qué dice? Guarda mis mandamientos. ¿Sí estamos ahí? Porque los vi algunos como perdidos, ¿sí? Si me amas, ¿qué dice? Guarda mis mandamientos. ¿Qué les dije? 5. Ay, 14, 15. Perdónenme, hoy ando distraído. Sí, es cierto. Sí. Perdón. También la lectura al principio me equivoqué, ahorita les digo, es que ando un poco distraído. Perdón, Juan 14, 15, es para ver si sí conocen la Biblia, ¿sale? Ok, si me amas, ¿qué dice? Guarda mis mandamientos. ¿O acaso dice, si me amas, grítamelo todos los domingos? Si me amas, dile a los demás que eres cristiano. Si me amas, públicalo a los 4 vientos. ¿Qué dice?
Si me amas, guarda mis mandamientos. Y fíjense que a mí me gusta mucho ilustrar la relación de Dios o de Jesús para con la iglesia como el matrimonio, porque de hecho Efesios dice que nosotros somos la novia y Cristo es el esposo. Y hace 8 días dije, ¿verdad? Y yo decía, a la mujer tú le puedes decir que la amas, preciosa, chula, y esto y lo otro, pero si no la tratas bien, dice, no es cierto. Solo te pedí una cosa, que me ayudaras a lavar los trastes. Y no lo hiciste. Pero cuando nosotros amamos, se refleja con nuestras acciones. Entonces Jesús le está diciendo a sus discípulos, si tú me amas, no quiero que lo grites, no quiero que, o sea, sí pues, pero que más me obedezcas, que guardes mis mandamientos, que guardes mi palabra. Ahora, hermanos, ¿cuántos mandamientos hay? 10. Y de eso se resume, pues 613 preceptos y estatutos. Y de hecho, esos 10 se resumen a dos grandes mandamientos. ¿Cuáles son? Con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, es decir, con todo lo que eres. Y el segundo es semejante, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces dice Jesús, si me amas, guarda mis mandamientos. Pregunta, ¿es fácil amar a Dios? Yo diría que sí. O sea, en un sentido, a Dios sí lo amo, pues claro. ¿Es fácil amar a tu prójimo? Ay, no, ese menos. Pero fíjate lo que Jesús dice, si me amas, sé obediente. Si me amas, guarda mis mandamientos. Si dices que eres un verdadero adorador, guarda mi palabra. Ahora, ve conmigo ahí a Juan capítulo 14, que este era el texto que le pasé mal a Sony, era Juan capítulo 14, versículos 21 al 24. ¿Ok? Después, si quieres, lees todo este texto, ¿verdad? O todo el capítulo 14. Pero fíjate en el versículo 21. Dice, el que tiene mis mandamientos, ¿y qué? Y los guarda, ese es el que me ama. Fíjate, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. En otras palabras, el que conoce mi palabra y la obedece, ese me ama. ¿Qué sigue diciendo? Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me voy a manifestar a él. Pero fíjate cómo Jesús parte de la obediencia. Dice, si tú me amas, vas a conocer mis mandamientos, y no solo los vas a conocer, sino que los vas a guardar. ¿Cuántos mandamientos conocemos? ¿Cuánto de la palabra de Dios conocemos? Y vamos a ser sinceros, ¿cuánto de esa palabra obedecemos? Ahorita vamos a ir avanzando y vamos a poner el ejemplo de un hombre que desea ser obediente, que decía honrar a Dios, que decía adorar a Dios, pero en realidad su desobediencia mostraba lo contrario. Pero vamos a seguir leyendo, versículo 22, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, ¿qué dice ahí? No guarda mis palabras, y la palabra que has escuchado no es mía, sino del Padre que me envió. Dice Jesús, lo que yo les estoy diciendo, lo dice el Padre. Y el que guarda mis mandamientos, ese me ama. Y el que no guarda mis mandamientos, ese no me ama. No, Señor, no puedes decir eso. Yo sí te amo. Es que no guardas mi palabra. Y yo decía, ¿cuántas cosas has leído en la Biblia? Y cuando las lees, topas con pared y dices, chanfles, en esto soy desobediente. Pero que dices, el Señor me entiende. Él sabe que decido hacerlo así, pues porque es más conveniente. Al final Él entenderá, porque sabe que mis propósitos y mis razones no son maliciosas. Él entiende, pues no te entiende. Porque lo que Él quiere es que obedezcas. Y cuando nosotros guardamos su palabra, tú podrás decir, ay, es que pues esos mandamientos son bien rigurosos, como que nomás nos quiere tener así sometidos y que no pensemos. No es cierto. Cuando tú los examinas, esos mandamientos procuran tu bien, procuran tu cuidado, procuran tu bienestar. De hecho, el obedecer los mandatos de Dios trae bendición a tu vida, trae paz.
trae alivio en muchas situaciones. ¿En cuántos rollos y en cuántos problemas no te has metido porque no obedeciste a Dios y lo decidiste hacer a tu propia forma? Y después, Señor, ayúdame. Y el Señor, por misericordia y porque es bien bueno, te saca del apuro. Y después vuelves a hacer las mismas cosas. Él te dice, es por acá. Y tú le dices, dame chances por acá, vas a ver que va a salir bien. El que me ama, guarda mis mandamientos. De hecho, acompáñame a Lucas. Vamos a Lucas, capítulo 6, versículo 46. Lucas capítulo 6, versículo 46. ¿Ya estamos ahí? Después te voy a invitar a que puedas leer estas declaraciones o esto que Jesús dice. Sigue a un sermón, al famoso sermón del monte, donde dice, amarás a tus enemigos, al que te hiera en una mejilla, ponle la otra. ¿Qué caso tiene que ames solo a los que te aman? Eso hacen todos. Al que te maldiga, tú bendícelo. Al que te pida, dale. En pocas palabras dice, aunque te traten mal, aunque te hagan cosas, tú bendice y haz el bien. Y después de ese sermón del monte y de decir, bienaventurados los que sufren, los que lloran, bienaventurados los que padecen persecución por causa de mi nombre, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, les empieza a decir todas las bienaventuranzas a causa de un sufrimiento por amar a Dios y obedecerle. Y en esta porción, en el versículo 46, les dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que te digo? Fíjate, Jesús está diciéndole, ¿por qué me dices Señor, Señor? ¿Por qué me dices curios en un sentido? ¿Por qué me dices que soy tu amo, que soy tu dueño, que soy todo para ti? Y cuando te mando algo, no me obedeces. ¿Por qué me dices Señor, Señor, y no quieres hacer lo que yo te digo? ¿Cuántas veces no hemos enfrentado este sentimiento cuando alguien nos dice te aprecio, te amo, y le dices algo y luego te dice, no, pues entonces no me digas que me amas? Cuando nosotros le decimos, Señor, eres precioso, te amo, y dice, órale, obedéceme. No sé, entonces no me digas Señor. No me digas que me adoras porque cuando te mando algo no lo quieres hacer. No me digas que soy tu Señor cuando te pido enderezar tu vida y tú no quieres. No me digas Señor, Señor cuando te digo que no seas, que no hagas cohecho, que no seas corrupto, que no mientas y no me obedeces. No me llames Señor cuando en tu hogar te mando a que cuides a tu familia y no la cuidas. No me llames Señor cuando ti, esposo, te pido que trates a tu mujer como vaso frágil y la tratas de la patada. No me digas Señor. No me digas Señor, tu mujer, cuando te pido que honres a tu marido y lo respetes y lo tengas en estima y lo pisoteas. No me digas que me amas. No me digas que me amas cuando no quieres honrar a tus padres. Y podría poner una larga lista y decir muchas cosas. Y Jesús podría decirnos, ¿para qué me dices Señor si no haces lo que te pido? Ahora, ¿es cierto que somos seres humanos y nos equivocamos? Sí. ¿Que vamos a fallar y que de repente vamos a desobedecer? Sí, sí es cierto. Pero que la intención de tu corazón no sea decirle una cosa y por acá no es cierto, y no tratar de hacerlo y de llevar a cabo lo que le estás diciendo. Porque le estás diciendo Señor, Señor. Acompáñame a Mateo capítulo 7, versículo 21. Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Mateo capítulo 7, que es lo mismo, ¿verdad? Que nos relata Judas, pero Lucas, pero en las palabras de Mateo. Y dice Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que ¿qué? Hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Fíjate qué fuerte está esto. Porque le está diciendo a veces incluso al que dice ser creyente, no todo el que me dice Señor, Señor, realmente va a entrar en el reino de los cielos.
sino el que hace la voluntad de mi Padre. En otras palabras, no todo el que me dice que me ama y que es obediente y que soy su Señor, en realidad me obedece. Y no todo el que cree que va a entrar en el reino de los cielos nada más porque sí. O sea, sí porque hemos creído en Jesús, pero el creer en Jesús se va a reflejar en una vida de obediencia. A veces malentendemos esa salvación que Dios nos ha dado y decimos, pues ya Jesús lo hizo todo por mí, ya no necesito hacer nada. Es más, a la Biblia dice, pastor, donde el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Así que vamos a pecar más para que más gracia nos sea derramada. Y el mismo Pablo responde y dice, espérate, ¿cómo pues si has muerto al pecado, me dices que vas a seguir viviendo a gusto en el pecado? Eso no puede ser así, porque en tu nueva naturaleza, al creer en Jesucristo, eres una nueva creación y eso te impulsa a amar a Dios y a obedecerle. Y si sigues leyendo este texto, el versículo 22, fíjate lo que dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les voy a declarar, nunca les conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Señor, pero cuando yo oro los enfermos son sanados. Qué chido. Señor, es más, le di palabra al hermano y se cumplió. Ah, qué chido. Señor, es más, oré por el endemoniado y se fueron los demonios. Qué padre. Pero no me obedeces. Porque a veces confundimos las cosas sobrenaturales que Dios puede hacer y que te puede usar a ti y puede usar a cualquiera que invoca el nombre de Jesús o que lo está haciendo en el nombre de Jesús, pero no precisamente esa persona ama a Dios. O no precisamente esa persona es obediente al Padre. Y de momento nos vamos con la finta porque vemos cosas y decimos, seguramente esa mujer o ese hombre es de Dios, por mira las señales. Una sola pregunta: ¿obedece a Dios? ¿En su vida diaria los frutos respaldan lo que dice creer o lo que profesa? Pues no. Entonces hay un peligro. Y cada uno de nosotros tenemos que vivir una vida de obediencia. Lo que Dios permita a través de tu vida, déjame decirte que no es la seguridad muchas veces de que estás bien con Dios, o de que estás siendo obediente a Dios, o de que le estás adorando. Y yo sé que esas cosas son fuertes, ¿verdad? O difíciles de entender porque uno creería lo contrario. Pero si amamos a Dios, aquí lo dice: obedéceme, guarda mi palabra. Ahora, quiero que me acompañes y te voy a demostrar, o más bien te voy a enseñar de la vida de un hombre que aparentemente obedecía a Dios, e incluso él creía que obedecía a Dios y en un sentido que le adoraba, pero Dios le dice todo lo contrario. Y de hecho, lo destituye del reino, y de hecho, le rechaza y le dice: ya no más contigo. Y seguramente algunos ya saben de quién estoy hablando. Y otros dirán, no, pues no sé. Vamos a descubrirlo. Te invito a que me acompañes a primer libro de Samuel. A primero de Samuel. Versículo 15. Capítulo 15, perdón. Primero de Samuel, capítulo 15. Versículos 11 al 23. ¿Ya lo tienen? Primero de Samuel, perdón, capítulo 15, versículos 11 al 23. Y si después puedes leer todo el capítulo, ¿verdad? O desde el capítulo 13, ahorita vamos a ir también al capítulo 13, te va a ayudar mucho para entender mejor esta historia. ¿Ok? Primero de Samuel, capítulo 15, versículos 11 al 23. ¿Ya estamos ahí? Ok, este es Dios hablándole al profeta Samuel, ¿vale? Se me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche.
Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Fíjate, bendito seas, qué bueno que estás aquí, profeta de Dios, porque quiero decirte que yo he cumplido las palabras de Dios. En otras palabras, yo soy obediente a Dios. Vamos a seguir leyendo. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Seguramente Saúl creyó que le iba a decir: el Señor está agradado de lo que hiciste. ¿Sale? Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has escuchado la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín de ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú despreciaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Fíjate la historia de este hombre, porque tú puedes decir: ay, qué riguroso Dios. Pues si lo hizo de buen corazón. De hecho, perdonó a las ovejitas y a las vacas para ofrecer sacrificios a Dios. De hecho, fue lo que mejor pareció, porque el pueblo seguramente estaba hambriento y pues iba a poderlo alimentar. Y todavía él decía: yo he obedecido a Dios. Pero en realidad las palabras de Dios fueron, ahorita las vamos a leer, fueron: destruye todo. No vas a dejar nada, porque el día de mañana, si tú dejas algo de ellos, un vestigio de ellos, el día de mañana van a ser causa de tropiezo y de pecado para la nación de Israel. Y Samuel decide hacer las cosas a su parecer, a su entendimiento, bajo su propio criterio, bajo lo que él pensaba que era lo mejor. Pero Samuel le dice: quiero que sepas que Dios no se complace en tus sacrificios o en lo que estás haciendo, sino más bien Él quería que obedecieras a su palabra. De hecho, Saúl, cuando Él te llamó, tú te sentías poca cosa. ¿Se acuerdan cómo llamó Dios a Saúl? Estaba escondido, no quería salir. Y Dios lo anima y lo levanta y le hace saber que lo pone como rey. Y al final Saúl vivió una vida en constante desobediencia, haciendo lo que mejor le parecía, creyéndose más sabio que Dios y cosechando sus propias consecuencias. Y quiero que me acompañes ahí a Samuel capítulo 13 para que veas que no era la primera vez que Saúl hacía este tipo de cosas. Primero de Samuel capítulo 13, versículos 8 al 14. ¿Ya estamos ahí? Capítulo 13, versículo 8 al 14. Vamos a leerlo desde más atrás para que puedas entender la historia. Capítulo 13, ¿vale? Dice: había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín, y envió al resto del pueblo, cada uno a sus tiendas.
Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y le oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel escuchó que se decía: Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los ojos de los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que estaba a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Migmas, al oriente de Bedabén. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Quiero que prestes atención porque después lees en tu casa, pero Samuel le dice: voy a ir ahí donde estás, a Gilgal, y voy a declararte lo que Dios dice. No hagas nada, espérate. Pero Saúl está viendo que el pueblo se está desertando, está teniendo miedo, creen que van a ser asesinados, que va a venir todo el pueblo y los va a destruir. Y en esa presión y en esa desesperación, y encima era el 7º día, y él ve que Saúl no viene. Entonces fíjate lo que hace, versículo 9. Entonces dijo Saúl: tráiganme holocaustos y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Ahora, déjame hacerte una pregunta. ¿Quién se supone que debería ofrecer los holocaustos y sacrificios? Pero más aún, ¿a qué tribu le correspondía eso? A la tribu sacerdotal. Solo los sacerdotes podían llevar a cabo los sacrificios y holocaustos. Nadie más. Así fueras rey, así fueras lo que quisieras, tú no podías hacerlo porque no era tu labor ni tu tarea. En esa desesperación, Saúl, al ver el miedo y cómo se le desertaban, pues se le hace fácil y toma una decisión que tal vez tú y yo diríamos: ay, ese Dios, pues ¿qué no está viendo que lo hizo para que el pueblo no desertara? Vamos a seguir leyendo. Versículo 10. Y cuando él acaba de ofrecer el holocausto, ¿qué dice? He aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas, me dije... Fíjate, mi propia prudencia, mi propio concepto, mi propio criterio. Ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí el holocausto. Quiero que sepa, Samuel, que hice lo mejor. Me he esforzado para demostrarle a Dios que queremos su bendición, que queremos su presencia, que creemos que con él vamos a derrotar a esos filisteos. Entonces el versículo 13, entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. Saúl, estás loco. Locamente procediste. Vamos a seguir leyendo. Locamente has hecho. No guardaste, ¿qué dice? El mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Ahora quiero que prestes mucha atención, porque lo que Dios le responde, le dice: yo ya te deseché. Y me he levantado un varón que de verdad me ame y esté dispuesto a obedecer mis palabras. Porque tú, Saúl, me has demostrado varias veces que vas a actuar bajo tu propio criterio, como tú que es conveniente, como tú crees que es bueno, aun si mis palabras te dicen que no lo hagas así. Y aunque Dios pudo tener misericordia y después restituirle y verdad y perdonarle y volverlo a levantar, él vuelve en el capítulo 15 a hacer lo que se le pega la gana. Sin embargo, en su mente, él decía: estoy adorando a Dios.
De hecho, como tú no llegaste, yo decidí darle adoración. Hice lo que tú hubieras hecho, Samuel. Pero la respuesta fue: a ti no se te pidió eso. Eso ni siquiera era tu tarea, por muy bien intencionado que estuvieras. Y con esto quiero decirte, hermano, que a veces tú puedes estar muy bien intencionado, pero si no obedeces lo que Dios dice, no lo estás adorando. A veces puedes querer negociar con Dios y decirle: Señor, bueno, tú sabes que esta decisión la tuve que tomar así porque era lo mejor y lo más conveniente. ¿Y quién te dijo a ti que era así? Es que es lo que se me ocurrió al momento, Señor. Nunca estuvo en mi mente deshonrarte ni desobedecerte. Pero en realidad, muy en el fondo, sí. Porque le estamos tratando de decir a Dios: créeme, Señor, que en momentos yo voy a ser más sabio que tú. Créeme que en momentos yo voy a elegir mejor de lo que tú me hubieras mandado. Y fíjate que Dios nos mete en periodos de desesperación, porque esto es lo que pasó con Saúl, porque Dios conocía el corazón de Saúl y sabía que Saúl en realidad no estaba dispuesto a obedecer, y Dios lo pone en el filo, en el límite, sobre el tiempo encima, para demostrar que él no estaba dispuesto a obedecer. ¿Cómo has actuado tú cuando estás en aprietos? Cuando de repente salen los de orillas, en la orilla, es que iba para acá, usted sabe un billetito y es: Señor, tú sabes que hice lo que era mejor ahorita. Es que, ¿y quién te dijo que era lo mejor? Es que él sabe que tenía que llegar a la iglesia y predicar su palabra. Pero ¿quién te dijo que era la mejor decisión? Yo, porque si no iba, ¿quién predicaba? Y en ocasiones así procedemos y actuamos, diciéndole a Dios: mira, en este momento, Dios, sí, yo sé que eres mi Dios, de veras te amo con todo mi corazón y sí guardo tu palabra y estoy bien dispuesto, pero créeme, Señor, que en estos momentos lo que tú me pides no es la mejor opción. Y fíjate que este hombre actuó, y tú podrías leer y decir: pero en realidad Samuel le dice: es que eres un rebelde y obstinado. Es que tú crees que tus sacrificios y holocaustos son más importantes que la obediencia a Dios. Es que tú crees, hermano, que cuando ofrendas y diezmas o lo que haces y esto y aquello es más importante que tu obediencia. Es más, 1000 veces Dios preferiría que no lo hagas si no entiendes lo que es la obediencia. Porque a veces lo torcemos y creemos sin darnos cuenta que a Dios vamos a sobornarlo y que va a tener en cuenta lo que hacemos por amor, bueno, no por amor, sino por lo que creemos que nos va a dar crédito con Él. A los fariseos y saduceos, a los escribas les decía: era necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. Es necesario que siguieras con esas prácticas, pero que no dejaras a un lado la justicia, la misericordia y el amor. Y yo quiero invitarte a que tú examines cómo es tu vida de obediencia. Y que no pienses que si Dios te dice algo en su palabra, el que tú decidas de manera diferente quiere decir que va a traer bendición a tu vida, porque es lo que se te ocurrió al momento y era la mejor opción. Porque como vimos con Saúl, ¿cuál era la intención de Dios? Dejarlo en el límite para en ese momento demostrarle que su corazón no era recto. Y a veces nosotros vamos en la vida negociando con Dios o creyendo que negociamos con Él y que Él está probando lo que hacemos porque ha derramado su gracia. Y negociamos con Él y estamos dispuestos a desobedecer, poniendo como una excusa que lo hicimos porque teníamos una mejor opción al momento. En cada área de tu vida, yo no sé cómo vives, no sé cómo te comportas afuera, pero la realidad es que Dios te pide: si me amas, obedéceme. Si me amas, guarda mi palabra. Si me amas, está dispuesto a mostrarle a los demás con tus acciones, con tus actitudes, con la obediencia que me tienes, que ese amor es sincero y que es real.
Bueno, hermanos, soy muy molestón con esa parte, ¿verdad? Pero esta semana, ¿a quién le compartimos el Evangelio? Porque ¿cuál fue el mandato de Jesús? Bellas discípulos, enséñales lo que yo te he enseñado. Ah, Señor, te obedezco en todo, pero en eso no. Entonces, ¿por qué dices que me amas? Y en muchas cosas que hoy nosotros estamos volteando, porque el mundo lo está volteando, y entonces nosotros también lo volteamos y creemos que Dios se va a agradar. Y puedo meterme en muchas cosas, ¿verdad? Pero no quiero decir tanto, pero el esposo, por ejemplo, que dice, yo ya no voy a trabajar porque ya llegamos a un acuerdo que sea la que trabaje y yo mantengo y yo cuido la casa. ¿Y quién te dijo que era así? Y no estoy diciendo que la mujer no trabaje, ojo, porque puede decir, no, ese pastor es medio machista. No. Pero ¿a quién le dio el deber el padre? Tú, hombre, eres el que te vas a esforzar y vas a luchar. En momentos difíciles tienes a tu ayuda idónea y va a sacar la casta también contigo, pero no le dejes la tarea que no le corresponde. ¿Mande? Tú eres la cabeza y la vas a sujetar a tu familia en amor. Acá dice vieja, tiene que estar sujeta, eso dice la escritura. Como Cristo amó a la iglesia, sujétala en amor para que le sea fácil decir, me sujeto a este hombre porque me ama, porque me respeta, porque me cuida, porque me procura, pero si no pasa así. Y ponerte muchos ejemplos en la escritura. Pero lo que quiero que entiendas es que adorar a Dios es obediencia, pero es una obediencia real. Una obediencia que aunque te cueste, vas a estar dispuesta a llevarla a cabo. Una obediencia que en los momentos te va a poner en aprietos y que no va a parecer ni lo más cómodo ni lo mejor, pero delante de Dios va a ser la mejor opción. Así que si tú y yo queremos ser verdaderos adoradores, es necesario que su palabra lo sea todo para nosotros. Y es necesario, hermano, perdón que sea tan insistente como cada domingo, que tú conozcas la Biblia. Porque si tú no la conoces, puedes estar sinceramente en el error, desobedeciendo a Dios, no intencionadamente, pero estás en desobediencia. ¿Es difícil? Sí, es cierto. ¿Vas a fallar? Sí, es cierto. Pero es muy diferente cuando fallaste, cuando que te equivocaste, cuando ya intencionadamente es tu estilo de vida desobedecer a Dios y decirle, Señor, pero no procurar realmente guardar su palabra. ¿Queremos ser verdaderos adoradores? Obedezcamos. Y voy a cerrar con esto, no vayas allá, pero recuerda el relato cuando se acerca el joven rico y le dice, Jesús, ¿qué puedo hacer? Rabí, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Guarda mi palabra. Oh, eso ya está. Desde mi juventud lo he guardado todito, todito. Qué bueno, dice Jesús, le amó. Nada más te falta una cosita. A ver, dime, Señor. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. No, ahí sí ya no. Ya no le entro, Señor. Y ese rico no estuvo dispuesto a obedecer. Muchos dicen que era Juan Marcos. Yo creo que sí. Y después realmente le entrega su vida a Jesús. Pero en el momento le dijo, dice que hasta se entristeció por lo que Jesús le dijo. El problema de ese hombre probablemente era la riqueza. Y cuando le dio en su punto, en esto sí no te puedo obedecer. ¿Cómo que venda mis cosas y se las dé a los? No, no inventes. Si me ha costado sudor y lágrimas, Señor. Véndelo. Porque él decía, yo lo he guardado todo. ¿Y cuál era uno de los mandamientos? Ama a tu prójimo. Ama a tu prójimo. No. Ay, sí, no. Yo no sé con qué batalles tú. Tú tienes tus propias batallas. Yo tengo mis propias batallas en las que de repente tratamos de negociar con Dios. Pero créeme que si Dios en algo ya te dijo que así no es, no va a cambiar de opinión. Aunque tú creas que sí, Él no va a cambiar de opinión. Porque esa es su voluntad, está expresa en su palabra. Y tú tienes de dos, o obedeces o no obedeces.
Pero cuando no obedeces y lo haces recurrentemente, no digas que lo amas, porque no es cierto. Y no lo estoy regañando, dicen, no, el pastor desde hace 8 días anda medio regañón. No, pero tenemos que ser verdaderos adoradores. Y el verdadero adorador, como se lo dijo a la mujer, adora en espíritu y en verdad. Y eso en verdad quiere decir de acuerdo a lo que su palabra dice, de acuerdo a lo que Él ya expresó y que jamás va a cambiar. No porque tú quieras que cambie, va a ser así. Ahí está, y es así. O te apegas o no lo haces, pero si no lo haces, no le digas Señor, Señor. Vamos a hacer una oración y vamos a pedirle a Dios que hable a nuestra vida, ¿vale? En medio de este tiempo. Señor, yo quiero darte muchas gracias por esta mañana. Gracias porque nos permites estar aquí reunidos. Padre, sabemos que el cristianismo es hermoso, pero muchas veces no es fácil. Señor, sabemos que nos valemos de tu gracia porque, híjole, constantemente te desobedecemos y pecamos. Sé que a veces te hemos desobedecido inconscientemente, ignorando tu voluntad. Pero perdónanos por las veces que lo hemos hecho sabiendo y entendiendo cuál es tu voluntad en cada asunto o situación en la que estamos. Perdónanos si hemos creído como Saúl que vas a probar lo que hacemos porque parece la mejor opción momentánea. Perdónanos si hemos creído que son más importantes las disciplinas que llevamos como cristianos que la obediencia misma. Perdónanos si inconscientemente hemos tratado de negociar contigo al decirte que cumplimos con ciertas cosas, pero no obedeciéndote. Señor, tú le dijiste a esa mujer, el verdadero adorador lo hace en espíritu y en verdad. Es ese que sabe que los ojos de su Dios, de su Señor, están puestos sobre su vida. Ese que sabe incluso que cuando peca, en obediencia va arrepentido a los pies de Cristo para hallar misericordia y oportuno socorro. Señor, no somos perfectos, somos perfectibles. Y en este camino de nuestro cristianismo yo creo que la regamos muchísimo. Pero no permitas que esas regadas sean inconscientes y con un corazón cauterizado y endurecido. Y que incluso cuando nos demos cuenta a través de tu palabra que en ciertos asuntos te hemos obedecido, venga un quebranto a nuestro corazón, que no lo tomemos a la ligera. Señor, hay un mundo que está convirtiendo la palabra y el cristianismo a su manera y a su antojo, pero nosotros no queremos ser de esos. Queremos ser de esos que se mantengan firmes aunque el mundo diga una cosa, que nosotros nos apeguemos a la palabra. Que para nosotros tu palabra sea el fundamento de nuestra fe, la razón de nuestro existir y el motivo por el cual procedemos y vivimos. Perdónanos, Señor, si hemos dicho que te adoramos, pero te hemos desobedecido. Perdónanos por esas veces que te buscamos solamente para socorro y auxilio, porque estamos metidos en un conflicto o en un lío. Y porque tú en tu grande misericordia seguramente nos has ayudado y volvemos a ser desobedientes. Ayúdanos, Señor. Sabemos que ninguno de nosotros podremos en nuestra vida ser obedientes a perfección, pero sí que se nos conozca por procurar la obediencia a tu palabra. Que nuestra adoración sea real, que nuestras actitudes, que lo que vivimos allá afuera, que cómo actuamos, siempre esté apegado a tu voluntad, a la obediencia a tus palabras. Ayúdanos. No queremos solamente conocer la palabra, queremos vivirla y al vivirla, obedecerla, Señor. Te amamos y te damos muchas gracias por este tiempo. Produce en nosotros un corazón dispuesto a ser obediente a ti. Si hemos cometido los errores de Saúl, perdónanos y vuélvenos a ti. Te lo pedimos, Padre eterno.
que tengamos ese corazón como el de David, un hombre que a pesar de sus múltiples fallas y múltiples errores, siempre volvía arrepentido y procuraba la obediencia. Gracias te damos, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor.